Bueno, vamos a empezar con esta charlita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy es la última charla sobre la virtud de la fe. Entonces quedaban por ver algunos de los pecados que atentan contra esta virtud, que es la primera de las tres virtudes teologales, y en la cual se construye todo el edificio espiritual. Todo comienza ahí, por eso desde la primera charlita dijimos que es el fundamento de toda nuestra vida espiritual. Y de ahí también vimos en unas charlitas la excelencia de la virtud de esta virtud de la fe. Entonces ahora vamos, como habíamos marcado aquí, los pecados que atentan contra la fe. Dijimos la infidelidad, que era el pecado que vimos en la charla anterior. Y ahora nos quedan ver todos estos que están aquí. La herejía, la apostasía, la blasfemia, después la blasfemia contra el Espíritu Santo y los pecados que van en contra de los dones que actúan para perfeccionar la virtud de la fe. Entonces vamos a seguir algunos cuadritos que, como tenemos aquí proyectado, empezamos entonces con la herejía, y la herejía la vamos a dividir ahí en algunos puntitos muy simples, solamente dos puntos fundamentales. Primero la naturaleza de la herejía y después un punto muy curioso, si se quiere, la tolerancia de los herejes. La primera parte es la más importante acerca de esto. Santo Tomás recuerda una traducción que hace San Jerónimo de la herejía, que es una palabra griega y que en su origen significa selección. Entonces se entiende como que el hereje es aquel que selecciona las verdades que quiere creer. Las que no le parece, las deja aparte. Entonces hace eso, una separación, una selección. Y también, así como acepta unos dogmas y no acepta otros. Y también Santo Tomás recuerda una enseñanza de San Isidoro que conecta el término de herejía con uno que viene derivado de la palabra secta, como sinónimos. Y entonces, claro, el hereje en última instancia es como el sectario que considera su juicio personal, su juicio propio, lo que él piensa, como algo superior y por encima de lo que la Iglesia enseña. Entonces, él cree que es eso, que es más grande que lo que la Iglesia enseña, y por lo tanto él se da, entre comillas, el lujo de acatar las cosas que le caen bien a su inteligencia y rechazar las que no. Entonces, eso estamos en el punto A, aquí en la terminología. En el punto B, la naturaleza propiamente dicha de la herejía, es decir, en qué consiste propiamente la herejía. Se la define como una especie de infidelidad, ¿no? Recuerden, habíamos visto la infidelidad como tal, y es como una división dentro de la infidelidad, porque de hecho es una infidelidad. La herejía, estoy siendo infiel. Entonces es un pecado bien directo contra la virtud de la fe y que está en contra entonces de la verdad que Dios ha revelado, que Dios ha enseñado. Santo Tomás definía al herético como aquel que es pertinazmente disidente de algún artículo o verdad revelada, ¿no? Aquel que es pertinazmente disidente, o sea que obstinadamente, así, caprichosamente y de modo porfiado, así él está aferrado a su juicio, entonces va a disentir, no va a estar de acuerdo con alguna verdad revelada. Por eso es una infidelidad, porque está corrompiendo, está yendo en contra de la enseñanza de Jesucristo, cuando incluso
la mayoría de los herejes creen que igual siguen siendo fieles a Jesucristo. O sea, no aceptan la enseñanza de Jesús en parte, pero ellos se consideran que son fieles a Jesucristo, lo cual es un absurdo, por supuesto, ¿no? Una definición de herejía es un error voluntario y pertinaz de un bautizado contrario a alguna verdad de la fe católica. Santo Tomás va a insistir mucho en ese término de pertinaz, o sea, voluntario porque lo hago porque quiero, no es que no me di cuenta, que nadie me dijo, que tengo pleno consentimiento de lo que estoy haciendo y lo quiero hacer, y pertinaz porque tengo ese apego desordenado a mi juicio propio, entonces no hay quien me haga cambiar ni quien me modifique mi opinión, entonces aunque sea la misma iglesia la que enseñe lo contrario a lo que yo estoy afirmando, no me interesa. Yo estoy firme en eso que yo quiero creer, en lo que tengo ganas de creer, ¿no? Por eso que es una elección, como dijimos al inicio, estoy eligiendo, en este caso, un error, en realidad. Estoy eligiendo un error o algo contrario a la verdad que Dios ha revelado. Se puede dividir la herejía fundamentalmente de dos maneras. La primera manera es lo que se llama herejía formal, que es la herejía con mayúscula, la que nosotros en primer lugar entendemos. O, en segundo lugar, la herejía material. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Eso es un modo de dividirla, la formal y la material. Y otro modo de dividir es la herejía externa y la herejía interna. Es muy simple, ahora lo vemos. La material generalmente es más por ignorancia. No se da esa nota de pertinaz, de obstinado, de acto voluntario, si yo quiero estar en contra, no. Simplemente porque soy un ignorante. Entonces, no es que estoy rechazando la autoridad de Dios o estoy en contra de la iglesia. Digo, no, lo que la iglesia enseña no, a mí no me interesa. No, simplemente creo algo que es incorrecto porque lo aprendí mal o porque nunca me lo enseñaron o en fin. Entonces, es un error involuntario, realmente invencible en el sentido que si alguien no me dice lo contrario, si no me corrige, así voy a seguir hasta la tumba, ¿no? Con esos errores. Entonces, y de hecho eso lo podemos encontrar, esa herejía material, la podemos encontrar muchísima gente que va a misa todos los domingos, ¿no? Porque piensan cosas que son incorrectas, pero no por mala voluntad, sino por cierta ignorancia. En cambio, la herejía formal, como dije recién, es esta que estaba definiendo Santo Tomás y que escuchamos hace un minuto, que ya es aquel que conscientemente quiere separarse de lo que la iglesia enseña. Eso. Entonces dijimos, por un lado, material y formal, por otro lado, interna y externa. Interna si es solo en mi pensamiento, si solo pienso en eso. Y externa si además lo manifiesto, si lo doy a conocer, si lo digo, ya sea verbalmente o por escrito, si mi error, si lo comparto con otros. Ahí ya se hace externo. Entonces, resumiendo esas dos divisiones, si una persona tiene una herejía que es formal, o sea que es algo voluntario, consciente, deliberado, y a su vez lo manifiesta abiertamente a todos, ahí cae en pecado inmediatamente. Incluso la iglesia lo condena con la excomunión, porque eso ya es muy grave. Ir en contra de la autoridad de la iglesia, del mismo Dios, deliberadamente, conscientemente, y además darlo a conocer a otros, induciendo a otros al error, a apartarse de la fe verdadera, es algo muy grave. Por eso, insisto, la iglesia lo condena, según el derecho canónico, con pecado de excomunión y de modo inmediato. Y con esto nos viene entonces el segundo tema, el 2.2, que tenemos ahí, la tolerancia de los herejes. Es decir, hay que tolerarlos, ¿qué hay que hacer con los herejes? Bueno, en la época de Santo Tomás, evidentemente esto tenía el preguntarse esto, si hay que tolerar a los herejes o no, tenía una trascendencia muchísimo mayor y muy distinta a la que se puede dar ahora. Porque Santo Tomás vivía en una época cristiana, estamos hablando de hace 8 siglos atrás, entonces era algo completamente diferente. Pero en la actualidad, en que estamos inmersos en un mundo hereje, entonces las herejías es lo que reina.
y la mayoría ha nacido en un ambiente hereje, porque se proclaman las herejías por doquier y cualquiera la proclama. Entonces la situación es abismalmente diferente y distinta. De todos modos, los principios que usa el santo son válidos, actualmente válidos, y siguen siendo correctos, por supuesto, ¿no? Entonces él lo distingue, como hace siempre, siempre distingue en dos, siempre distingue, siempre separa. Entonces, desde el punto de vista del hereje, él va a decir que la herejía es una corrupción gravísima a la fe y por lo tanto es un pecado mortal, como dijimos recién, muy grave. Y entonces, como la fe es necesaria para salvarse, si ese hombre ha perdido la fe, está en una situación muy delicada y ha perdido la gracia también, ¿no? Y si no se convierte, así no se puede salvar, desde el punto de vista del sujeto que es hereje. Y desde el punto de vista de la iglesia, ¿qué hace la iglesia con el hereje? La iglesia, como nosotros sabemos, siempre es administradora de misericordia y por lo tanto siempre va a esperar la conversión del hereje, de los que yerran, de los que cometen pecado. Entonces va a amonestarlo, es decir, le va a llamar la atención, lo va a invitar insistente y firmemente a que se retracte, a que se desdiga de lo que está afirmando, a que se encauce en el buen camino. Pero si a pesar de todo eso, el hereje es contumaz, así, obstinado en lo suyo y no quiere cambiar, entonces la iglesia lo excomulga. Entonces ahí sí, pero después de mucha insistencia para que vuelva a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y la excomunión asimismo es un castigo para que él se corrija, para que él cambie, pero también para que los que son menos formados, los que no tienen mucha formación, no se vean afectados por las enseñanzas de este hereje. O sea, es procurando el bien de los que son más simples y más sencillos, que ellos no se vean arrastrados por estos errores y pierdan también ellos la fe o caigan ellos también en la herejía. Bueno, terminamos este punto ahí con lo que es un escolio. El escolio es como, creo que el otro día ya usamos uno, creo que no lo dije, es como una nota, un comentario, una aclaración a todo lo que se ha visto. En este caso, la pregunta es, ¿puede perderse la fe sin haber pecado contra ella? ¿Puede perderse la fe sin haber pecado contra ella? ¿Puedo un día no tener fe, a pesar de que nunca tuve una herejía, a pesar de que nunca, me dejé llevar por las herejías? En absoluto, dice San Tomás, que sí se podría perder la fe sin nunca haber creído algo incorrecto, siendo que yo conservaba una fe correcta, de pronto un día no la tengo más. Se podría, en absoluto sí. Pero después aclara, en orden práctico y psicológico, eso es imposible, en realidad es imposible. En absoluto podría ser de que Dios, por otros pecados que yo he cometido, no sé, cualquier pecado, contra la fortaleza, contra la humildad, contra la humildad tal vez principalmente, contra la caridad, contra la obediencia, que por otros pecados que yo haya cometido, de pronto Dios me priva de la gracia y dejo de creer, me priva de la virtud infusa de la fe y yo dejo de creer. En absoluto podría ser así, pero San Tomás dice que en realidad eso es imposible en el orden práctico, ¿sí? Porque si yo estoy viviendo una vida de pecado, aunque no sea contra la fe, tarde o temprano yo empiezo a tratar de justificar mis acciones, mi vida de pecado. Si no me convierto, trato de justificar. Y si empiezo a justificar un poquito o mucho mi vida de pecado, en realidad ya empiezo a cortar o a deformar la fe. Ya no tengo una fe limpia, íntegra, tal cual Cristo la predicó y la enseñó. Entonces, si yo algún día pierdo la fe, me convierto en un hereje, en un apóstata, es porque antes ya fui pecando contra la fe, con pecados menores, pero ya fui atentando contra la virtud de la fe, ya dejé de creer puramente como cree un buen católico, como cree un santo. Entonces, eso es una aclaración ahí en ese escolio. Bien, entonces tenemos la herejía, ¿no?
pecados contra la fe en sí misma. Habíamos visto el charla anterior la infidelidad. Ahora vimos la herejía y vemos ahora la apostasía, que es el otro, lo tenemos aquí, el número 3, la apostasía. Entonces, 2 puntos, la naturaleza y después la apostasía y pérdida del dominio político, que eso es algo hasta muy gracioso y anecdótico. Lo importante es el primer punto, la naturaleza de la apostasía, es decir, ¿qué es la apostasía? Muy cortito. El término también es un término griego, por supuesto, esto tiene origen siempre en palabras griegas y significa como un retroceso, como un abandono. Entonces, en el plano teológico, en el plano espiritual, se entiende ese abandono respecto a Dios, es decir, el hombre abandona a Dios, eso sería la apostasía. Por todo pecado contra la fe, siempre es un pecado de infidelidad, pero en este caso, la apostasía es renunciar a toda la fe, a toda. Por eso la diferencia entre yo lo había dicho hace 2 charlas atrás, al modo introductorio, la diferencia entre la apostasía y el que vimos recién, la herejía, es como una diferencia de grado. La herejía renuncia a algunos artículos de la fe. La apostasía, el apóstata, renuncia a toda la fe, no cree en nada. Se define como la total defección, o sea, renuncia, es un defecto, o voluntario abandono de la fe cristiana en quien la había aceptado voluntariamente. Hay que estar atento con eso, ¿no? Abandona la fe aquel que ha sido bautizado, quien había aceptado voluntariamente la fe. Algún día la aceptó, pero de pronto la abandonó. Acuérdense la diferencia entre esto y lo que habíamos visto antes, los paganos, los judíos, y después vimos los que fueron bautizados. Los que fueron bautizados, entonces, pueden ser herejes, pueden ser apóstatas. Bueno, y el último, esto es brevísimo, ¿no? Y el 3.2, ahí apostasía y pérdida del dominio político, dice, la Iglesia castiga con excomunión, como vimos ya con el hereje, con el apóstata, con más razón, castiga con excomunión al apóstata, y al mismo tiempo, si el apóstata es un gobernante, la Iglesia desliga a los súbditos de su autoridad. ¿Qué quiere decir? Los súbditos no están obligados a someterse a este gobernante porque él ha abandonado la fe católica. Se entiende todo dentro de siempre en el marco de los que son bautizados e hijos de la Iglesia Católica, porque sobre ellos la Iglesia tiene potestad, tiene poder, solo sobre ellos. Bueno, tengan presente siempre que los que quieran hacer preguntas, al final vamos, si podemos, leemos ahí las preguntas. Bueno, pasamos ahora a la confesión exterior de la fe, la blasfemia en general. Acá lo tenemos en el punto número 4, la blasfemia en general. Esta va a tener varias divisiones. Primero, la blasfemia en sí misma, y vamos a ver lo que es la naturaleza de la blasfemia, como está escrito ahí. Espero, Dios quiera que se pueda leer, que se vean las letras. En la palabra blasfemia también del origen griego, la primera parte, blapto, significa daño, y la segunda parte, feme, es la fama. Entonces hago un daño a la fama de otro, a la buena fama de otro. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, hacemos un daño a la fama del otro. El otro tiene derecho a la buena fama. Pero acá siempre se aplicó este daño a la fama exclusivamente a Dios. Es decir, cuando dañamos la fama de Dios. El uso teológico y también de la Escritura se refiere entonces a ese pecado, algo malo de Dios. Por eso la blasfemia es un pecado contra la fe, porque la fe me enseña todas las cosas buenas de Dios y quién es Dios realmente y qué es la bondad infinita. Si yo digo algo malo, estoy yendo contra lo que me enseñó la fe, contra la verdad revelada. Entonces, blasfemia en sí misma, dije recién esa explicación brevísima, la naturaleza de la blasfemia.
Veamos ahora la malicia y gravedad de la blasfemia, también muy breve, el punto B. Bueno, como se opone a la bondad de Dios, que es el amor, que es la caridad en sí mismo, recuerden lo de San Juan, Dios es caridad, Dios es amor. El pecado de la blasfemia es un pecado mortal, bajo todo punto de vista. Se dice en moral que no admite parvedad de materia, o sea, no admite que la materia sea pequeña. Si yo cometo una blasfemia, sí o sí es un pecado mortal. Si yo, por ejemplo, robo, no necesariamente es un pecado mortal, porque si robé un caramelo, no es un pecado mortal. Si robé $1.000.000, entonces sí. Entonces, el robo admite una pequeñez de materia. Cuando la materia es pequeña es un pecado venial solamente. Cuando la materia es grande es un pecado mortal. En cambio, con la blasfemia nunca es posible una materia pequeña. Siempre es algo grave, porque va contra el mismo Dios, contra la bondad de Dios. Por supuesto que podría ser pecado venial solamente en el caso que la persona no lo haga con una plena conciencia, porque lamentablemente está acostumbrado de chiquito a escuchar algunas expresiones así, porque por ahí es muy común en su cultura o en algunas costumbres de su familia, entonces lo dice medio inconscientemente, entonces bueno, no tiene eso, no lo hace deliberadamente, entonces bueno, es pecado, pero es mucho menor dado que lo hizo medio sin querer. Esa es entonces la malicia y gravedad de la blasfemia. Vamos al punto C, que es la blasfemia de los condenados. Los condenados que están en el infierno, ¿no? Las almas condenadas que están en el infierno, se duelen ellos ahí en el infierno, por supuesto, por sus pecados, pero no porque ellos detestan sus pecados, sino que se duelen porque son castigados por esos pecados. Es decir, ellos si pudiesen, querrían seguir disfrutando de esos pecados. Lo que ellos odian son las penas que acarrean esos pecados. Por supuesto, evidentemente, porque las están padeciendo. Entonces odian esas penas. En este sentido, como odian las penas, ¿quién impone esas penas a los pecados? La justicia de Dios, por supuesto. Entonces, al odiar las penas que ellos tienen que soportar por los pecados, están odiando la justicia de Dios que se aplica sobre ellos. Y si odian la justicia de Dios, están odiando, por supuesto, al mismo Dios, están blasfemando, están criticando. Es como si yo digo, Dios es injusto. Eso es como así. Entonces es algo muy grave. Y por eso que es una blasfemia constante en ellos, y aunque sea una blasfemia interior en su corazón, lo es y es gravísima. Vamos al punto número 2, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acá tiene algunas complicaciones, voy a tratar de decirlo lo más breve y simple posible. En primer lugar, el punto A, las distintas interpretaciones del término, porque ¿no? siempre hubo distintas opiniones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa blasfemia contra el Espíritu Santo que está en el Evangelio? ¿no? Eso habla Jesucristo. San Tomás hace una breve historia de esa interpretación teológica que se ha dado a lo largo de los siglos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces recuerda la interpretación de algunos autores anteriores a San Agustín, como San Atanasio, San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, etc. Para ellos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia que atribuye a las obras del Espíritu Santo como que los autores de esas obras del Espíritu Santo son los demonios. En lugar de reconocer que esas obras vienen de Dios, del Espíritu Santo, ellos creen que esas obras vienen del demonio. Entonces es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice, ya sea en cuanto los judíos fueron castigados, de este modo se dice que es irremisible en este siglo y en el futuro, que es lo que dice Jesucristo. O sea, que no tiene perdón. Irremisible significa eso, que no tiene perdón en esta vida ni en la vida eterna.
ya sea en cuanto los judíos fueron castigados en esta vida por los romanos, cuando se dio la invasión de los romanos en el año 70, que destruyeron ahí Jerusalén, fue un castigo. Entonces dicen, estos santos se puede entender como un castigo por las blasfemias que ellos hicieron, porque cuando Cristo obraba milagros, ellos decían que esos milagros los obraba por el espíritu inmundo, por Belzebul, y eran obra del Espíritu Santo. Entonces justo pensaban diametralmente opuesto. A las obras del Espíritu Santo se las atribuían en realidad a los demonios. Entonces tuvieron castigos en esta vida, como la destrucción de Jerusalén, y así como en la otra, dicen ellos. O como dice cuando decían que era Cristo un comedor y un borracho, porque se juntaba con los pecadores y era una obra de misericordia de Jesucristo, por supuesto, una obra del Espíritu Santo. Ellos pensaban que era una obra del demonio. Bien, entonces esa es una manera de entenderlo, ¿no? Atribuir al demonio las obras que en realidad hace el Espíritu Santo. Una segunda manera que cita Santo Tomás es lo que dice San Agustín. Dice, este pecado consiste en la palabra o blasfemia contra el Espíritu Santo, por quien viene la remisión de los pecados. Y San Agustín va a decir que ese pecado, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, en realidad es la impenitencia final, o sea, el no arrepentirse nunca de los pecados. Entonces, como por el Espíritu Santo viene el perdón a nosotros, como por ejemplo con el sacramento de la confesión, por medio del Espíritu Santo viene el perdón, como yo nunca me quiero arrepentir de mis pecados, nunca quiero recibir el perdón. Entonces estoy blasfemando, estoy atentando contra el Espíritu Santo. Porque desprecio la acción del Espíritu Santo. La considero tal vez tonta, insignificante, inútil. Porque no me quiero arrepentir y no quiero recibir el perdón. Y tercera interpretación, que dice San Tomás, son de algunos autores posteriores a San Agustín. La blasfemia del Espíritu Santo es el pecado cometido con malicia, así solo por malicia, no por ignorancia ni por debilidad, sino por malicia. Entonces dice él, así como todos los pecados cometidos por ignorancia se entiende que son pecados contra el Hijo, porque el Hijo es la sabiduría, el Verbo, Jesucristo. Así como todos los pecados cometidos por ignorancia se entiende que son pecados contra el Hijo, que es la sabiduría, y todos los pecados cometidos por debilidad se entiende que son pecados cometidos contra el Padre, que es omnipotente, que es el poder. Así, en tercer lugar, los pecados cometidos contra el amor, es decir, los pecados de malicia, se entiende que son contra el Espíritu Santo, que es el amor en la Trinidad. Entonces, los pecados por ignorancia justamente tienen menos gravedad y por eso se pueden perdonar, los pecados que van contra el Hijo. Los pecados de debilidad, propio de la naturaleza caída nuestra por el pecado original, entonces también van contra el poder propio, atribuido al Padre, y es más fácil que se perdonen. Pero los pecados de malicia es solo porque tenemos ganas de ser malos nada más. Por eso dice que ese es el más grave y eso es una blasfemia. Y ese constituye como el pecado más satánico, más luciferino. Santo Tomás acepta las tres interpretaciones, como válidas, pero se inclina más por la última, por esta última que acabo de decir. Como cuando se dice que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, son los pecados hechos o motivados más solo por malicia nada más. No es ni por la concupiscencia, ni por la gula, ni por la pereza, ni por mi ignorancia, sino por malicia, porque tengo ganas de ser malo, ¿no? Es como un hijo de Lucifer, realmente. Entonces voy directamente contra el Espíritu Santo, que es el amor. Vamos al punto B, la irremisibilidad, o sea, el que no tiene perdón, eso significa. En esto es por el texto del Evangelio, ¿no? Al que diga una palabra contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Hoy estoy un poquito más atrasado con el tiempo, pero bueno. San Tomás dice que para contestar a este problema hay que tener en cuenta las interpretaciones anteriores. Entonces,
En la primera que dijimos, aquellos que, perdón, en la segunda, la de San Agustín, que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es el que nos perdona, y si yo no me quiero arrepentir nunca, el que no tengo ganas de arrepentirme, entonces nunca recibo el don del Espíritu Santo, bueno, en ese caso es evidente que no se lo perdona. ¿Por qué? Porque para que Dios me perdone yo tengo que estar arrepentido. Esa es la única condición que Dios me pone. Y si no me arrepiento, entonces no se me perdona. Ni en esta vida, ni tampoco en la otra, por supuesto. Y en las otras dos interpretaciones, no las voy a repetir para no ser tan larga, por supuesto que Dios en su infinita misericordia puede perdonarnos. Pero como son pecados tan especiales, digamos, de tanta malicia, es de esperar tristemente que el pecador no quiera cambiar. Y si el pecador no quiere cambiar, entonces Dios no lo perdonará. Bueno, lo del Génesis y el pecado lo salteamos. Para terminar, porque ya es muy tarde, vamos a lo último, solo terminado el tema de los pecados contra la fe. San Tomás va a enumerar los vicios opuestos a los dones del Espíritu Santo. Y entonces los dos dones del Espíritu Santo que perfeccionan la virtud de la fe, dijimos que es el don de entendimiento y el don de ciencia. Respecto al don de ciencia, Santo Tomás lo va a tratar en otro lugar cuando trata otro tema, y entonces acá lo dejamos, porque la ignorancia en la ciencia se puede dar de muchas maneras, no viene aquí al caso. Respecto al don de entendimiento, dice que los vicios van a ser la ceguera de la mente o el embotamiento del sentido. La ceguera de la mente, porque si yo me dejo llevar por los pecados contra la fe, empiezo a perder la capacidad justamente de ver las cosas de Dios y dejo de verlas porque ya no creo en nada. El embotamiento es como que mi inteligencia no es aguda y no puede penetrar las grandes verdades, entonces le cuesta un montón para entender las verdades teológicas, espirituales, y es muy torpe para entender eso. Pero eso porque se dejó llevar por pecados, evidentemente, ¿no? Por una cuestión natural. Y por eso que Santo Tomás hace una explicación muy interesante cuando habla del origen de estos vicios. Y dice que el origen de estos vicios está en el desorden, en los pecados del gusto y del tacto, especialmente en el del tacto, es decir, en el pecado de gula y de lujuria, especialmente este último, dice él. Esto ocurre con la lujuria y la gula, que son la causa después de tener esta ceguera mental o este embotamiento de la inteligencia. Dice, de modo más fuerte en la primera, en la lujuria, en cuanto los placeres venéreos son más intensos que los del alimento. Y es por eso que la lujuria origina la ceguera, que la ceguera es directamente no ver las cosas de Dios. Y la gula, dice él, origina el embotamiento, que veo, pero me cuesta un montón, apenas, después de mucho tiempo, y solo un poquito nada más. Entonces dice, de modo consecuente, con lo dicho, las virtudes opuestas a estos vicios, como la abstinencia, opuesta a la gula, porque me abstengo, no como desordenadamente, y la castidad, como opuesta a la lujuria, disponen extraordinariamente al hombre para su vida espiritual, para el entendimiento de las grandes verdades, para contemplarlas, para disfrutarlas, para creer mucho más seriamente, más profundamente y sin errores. Bueno, hasta acá entonces lo más resumidamente posible, me pasé 4 minutitos, no sé si hay alguna pregunta y espero si quieren un momento, si hay alguna. Entonces, y si no, bueno. Con esto ya damos por terminado todo lo de la fe, porque vimos lo que es la virtud y los dones que la perfeccionan y los pecados que se oponen a la virtud de la fe en todas estas charlas, que ya perdí un poco la cuenta de cuántas vimos, pero bueno, entonces Dios mediante,
La próxima charla ya comenzaremos con la virtud teologal de la esperanza. Y si Dios nos da vida y salud y buen tiempo, entonces después continuaremos con la de la caridad, que también es tan importante. Bueno, si no hay preguntas es porque ya es muy largo, o porque no se entendió, o porque o porque o se entendió muy bien también, porque son muy inteligentes. Ok, listo. Si aparece alguna más tarde, la podemos responder en la próxima charla también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo. Amén.